La obesidad infantil se ha vuelto un gran problema para la sociedad y para la salud pública, pero también es un gran problema para la familia y para el individuo particularmente, considerando que la obesidad se asocia a una serie de comorbilidades como lo es la diabetes, como es el infarto, como es la aterosclerosis, como es el aneurisma, como es la artrosis, o sea, mil patologías relacionadas con ella. Nos parece muy importante desarrollar el tema de obesidad infantil, porque estos niños se están viendo abocados prematuramente a sufrir estos eventos de comorbilidad. Por tal razón, el tema que vamos a desarrollar va a ser profundizar en este aspecto, pacientes con obesidad infantil y cómo podemos de alguna manera manejar esta situación, no solo para prevenir, sino también para revertir ese nivel de obesidad. Entonces, el tema que vamos a desarrollar a continuación va a ser en ese pilar fundamental que se llama obesidad infantil. Bueno, primero definamos qué es obesidad. En latín, obesidad significa nutrición, nutrición en exceso. Eso es lo que predomina. Y básicamente en el mundo, para el año 2010, teníamos prácticamente 43 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. Para el 2019, ese porcentaje debe haber aumentado bastante o considerablemente y el porcentaje de obesidad de niños también debe haber aumentado consistentemente. La idea es empezar a hablar sobre el tema para crear las estrategias. Bueno, el ser humano se comporta como una balanza energética, donde sus ingresos son calorías y sus egresos son calorías. Esta balanza energética debe estar en equilibrio especialmente en personas ya adultas. Sin embargo, en contadas excepciones, esta balanza puede verse alterada. Por ejemplo, un niño en crecimiento, sus ingresos son mayores que los egresos. Una mujer embarazada, sus ingresos son mayores que los egresos. Pero en el niño en crecimiento hay que asociarle su mala alimentación, su exceso de alimentación y su proceso sedentario. Eso hace que los egresos se reduzcan y que a pesar del crecimiento de ese niño, la acumulación de calorías en el cuerpo van a ser mayores. Las calorías se van a depositar en la masa muscular que tiene un nivel o un límite de guardar calorías y en la masa grasa que es prácticamente un reservorio ilimitado de calorías. Entonces sobre eso se tiene que trabajar. Existe también, como por ejemplo, que no va a afectar de la charla de hoy, niños muy delgados donde sus egresos son mayores que sus ingresos. Eso lo vemos en algunos niños deportistas de alto rendimiento, donde su trabajo no está en concordancia con su parte nutricional. Sin embargo, para esta charla nos vamos a preocupar más por esa balanza energética en el niño, donde los ingresos son mucho más altos que los egresos que él tiene. En la acumulación de grasa, la grasa podemos considerarla en dos formas de acumularse. Una que llamaríamos visceral, que es dentro de la cavidad abdominal, y otra que llamaríamos subcutánea, que es debajo de la piel. La distribución grasa tiene también relación directa con las patologías que están como cofactores en la obesidad. En la primera parte, en la figura que está al lado izquierdo, van a encontrar una obesidad que nosotros llamamos obesidad ginecoide, que es en forma de pera, donde predomina la grasa en región de las caderas y es una obesidad muy típica de las mujeres sin ser exclusiva de ellas. En la obesidad androide encontramos que nos comportamos como una manzana donde la obesidad se centra en la zona media del cuerpo, especialmente en la región abdominal. Esa distribución de la grasa puede estar en concordancia o con relación a las patologías de base. Digamos que la grasa distribuida en forma androide es mucho más deletérea, genera más patología cardiovascular, diabetes, etcétera, que la que está en la parte izquierda, que es una obesidad ginecoide. Entonces, la distribución grasa, aunque no se puede identificar mucho en los niños muy pequeños, van adquiriendo esa distribución a medida que pasan los años. Entonces, lo ideal de esta charla es que definitivamente no lleguemos a esas obesidades, tanto androides como ginecoides, que van a alterar no solo la capacidad de movimiento del niño, sino además va a alterar
todo su metabolismo, conllevando las enfermedades que acabamos de mencionar. En esta filmina vemos los factores de riesgo para generar aterosclerosis, que en definitiva es el desencadenante del infarto, el ACV o accidente cerebrovascular, los aneurismas y la patología renal. Entonces, para que un niño empiece a desarrollar la aterosclerosis, se tiene que considerar varios aspectos. En primer lugar, el aspecto de la edad. Si hablamos de antecedentes familiares, parientes cercanos, mamá, papá, que hayan tenido eventos cardiovasculares como infartos en mujeres antes de los 65 años y en hombres antes de los 55 años, son factores que se suman a los factores de riesgo generales. El sexo también. El ser hombre ya es un factor de riesgo inherente a la enfermedad cardiovascular. El ser hombre tiene implícito el riesgo, casi que podríamos decir que de 5 hombres que se infarta una mujer, y definitivamente ese factor de riesgo es fundamental. El otro factor de riesgo la nutrición, la dieta que el paciente lleva a cabo. Esa nutrición que actualmente es rica generalmente en comidas rápidas, en grasas de tipo grasas saturadas, de comida rica en azúcar, en glucosa, han sido uno de los elementos que predisponen al niño a tener enfermedades como la aterosclerosis, que son las que en definitiva desencadenan el infarto, la trombosis o el problema renal. Digamos que la inactividad física también es un precedente, un factor de riesgo fundamental, y tenemos que tener en consideración que si vemos en el transcurso de 150 años, hace 150 años la actividad física era laboral. Es decir, yo trabajaba en la tierra, por ejemplo, para tener mi sustento. Esta situación ha venido bajando exponencialmente y actualmente esa actividad física se convirtió en voluntaria, lúdica y de recreación, perdiendo la importancia que debería tener. La exposición al tabaco, ya sea de una forma directa o una forma indirecta, es otro factor de riesgo que se puede sumar a la enfermedad coronaria o a la aterosclerosis generadora de esa enfermedad coronaria. La presión arterial, también la presión arterial alta o intermedia puede generar también ese factor de riesgo. La distribución de los lípidos en la sangre, el colesterol, los triglicéridos, el colesterol bueno, también influyen muchísimo sobre este factor de riesgo, que es muy importante tenerlo en consideración. La, la obesidad, el sobrepeso, es otro factor de riesgo para sufrir eventos. La predisposición genética es otro factor, específicamente, digamos que elementos como la predisposición de antecedentes de infarto, antecedentes de enfermedades coronarias en la familia. La diabetes viene siendo otro factor fundamental de riesgo, y factores como el haber nacido con bajo peso o prematuro implica que voy a tener un sobrepeso, implica que tengo un aumento en la incidencia de enfermedad cardiovascular, y los factores de sustancias inflamatorias que pueden generar también un efecto. Sustancias inflamatorias, hablo de marcadores inflamatorios que solo los puede detectar y medir el médico. Estos factores inflamatorios que los medimos, que los pedimos en consulta, pueden ser otro factor predisponente para enfermedad coronaria. Digámoslo de esta manera: si yo tengo 2, 3, 4, 5 factores de estos que estamos mencionando, el riesgo para ese niño en su edad adulta, joven, puede ser bastante alto. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar sobre los cambios comportamentales de ese niño y sobre los que podemos trabajar: alimentación, ejercicio, comida. Sobre la parte genética es bastante difícil. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar una estrategia para ese tipo de situaciones. Esta filmina que estamos viendo en esta parte de la exposición me parece una de las filminas más importantes que podemos analizar. Se analiza por edades. Más o menos cada 10 años se hace un corte y se examina, digamos que patológicamente, el estado de las arterias. Entonces, empecemos de la edad de los 0 años hasta los 10. Vemos una arteria con un calibre totalmente normal y unas paredes que llamamos endoteliales totalmente normales. Aquí pues obviamente se empiezan a desarrollar los factores de riesgo, pero no son evidentes macroscópicamente hablando. Posteriormente, de los 10 años hacia los 20, encontramos nuevamente la misma arteria o una arteria similar en los mismos cortes, donde vemos ya un compromiso del engrosamiento del endotelio, es decir, ya la luz
de la arteria se va disminuyendo y va creciéndose una placa de ateromas. Aquí generalmente ya entramos en algo que llamamos disfunción endotelial, donde la placa se empieza o las plaquetas se empiezan a precipitar sobre la arteria, sobre el endotelio, la arteria, y eso generalmente ya es un factor de riesgo que empieza a incrementarse. En esta línea vamos viendo cómo asciende el factor de riesgo, la predisposición para sufrir algún evento. Entre los 20 y 30 años aproximadamente, 30 a 35 años, ya vemos una cosa que se llamaría fibrosis de la plaqueta. La anterior era un crecimiento de la grasa en la arteria. Esta fibrosis plaquetaria es simplemente el aumento de la precipitación, o sea, las plaquetas se van pegando nuevamente o más, de una forma más rápida, se van pegando a la arteria y esa luz arterial se va disminuyendo considerablemente. Acá arriba vemos la luz en blanco y digamos, esa placa creciendo progresivamente. Digamos que en este momento también ese crecimiento rápido en la arteria de esa placa va a disminuir el lumen, lo que va a disminuir el flujo sanguíneo a las diferentes estructuras donde esa sangre debe llegar. Ya entre los 35 y 50 años vemos que esa placa ha crecido de tal manera que ha disminuido inclusive un poco más del 50% de la luz de la arteria. Mirándolo aquí en sentido transversal, prácticamente le ha quitado bastante a la luz a esa arteria. Aquí podemos empezar a ver dolores precordiales, es decir, yo camino rápido y me empieza a doler el pecho de una forma opresiva. Podemos ver también situaciones de claudicación, es decir, mis miembros inferiores cuando caminan rápidamente se empiezan a cansar, no el cansancio típico de caminar, sino un cansancio claudicante, es decir, llego a un punto donde mis arterias no llevan la cantidad de sangre suficiente y tengo que claudicar por un dolor que no me va a dejar caminar. A medida que descanso, mejoro, pero siempre tengo una limitación en la movilidad. Cuando ya pasamos los 50, 55 años y seguimos con este progreso, viene el tema de la obstrucción total de la arteria. La placa que tenía usted desarrollando desde los 5 años, 4 años, se rompe. Y al romperse genera precipitación o coagulación del otro lado de la arteria, tapando inmediatamente la arteria en un 100%. Este crecimiento de esa placa hace que el paciente haga una angina, haga un infarto, tenga enfermedad coronaria, se muera por muerte espontánea, por muerte de origen inmediato, lo que llamaríamos muerte súbita, puede tener una ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, y va a tener un problema catastrófico en ese momento. Entonces miremos cómo el riesgo va aumentando, pero miremos lo más importante, dónde empieza a crecer o a desarrollarse es el riesgo. Eso es lo que queremos ver de esta filmina, cómo empieza a crecer poco a poco ese riesgo, luego sube exponencialmente a los 40 y luego llega a un nivel donde genera prácticamente la mortalidad o genera prácticamente una patología casi que irreversible, ya sea una trombosis con todas las limitaciones o ya sea un infarto con todas las limitaciones. Entonces quiero que tengan muy bien claro esta filmina porque es fundamental para llevar a cabo una introspección y determinar desde cuándo se origina el problema. Bueno, aquí tenemos una tabla que parece un poco compleja, pero vamos a tratar de clasificarla y de poderla medir. Es la estrategia que se debe generar en pacientes entre los nacimiento hasta los 21 años o más. Del nacimiento hablamos del nacimiento a los 12 meses. Este nacimiento a 12 meses, el paciente, al niño, se le debe reforzar la utilización de leche materna por lo menos hasta los 12 meses. Es fundamental evitar darle leche diferente a la materna, salvo casos excepcionales, para que el niño pueda perfectamente alimentarse de una forma adecuada y no generar sobrepeso que genera la leche artificial rica en glucosa. En estos niños, después del año de edad, hasta los 4 años, el cambio hacia la leche de vaca debe ser un cambio progresivo y ojalá esa leche sea baja en grasa o sin grasa. No necesariamente la leche espesa es saludable y la leche no espesa no alimenta al niño. Entre más baja de grasa sea, es mucho mejor. Con respecto a los jugos, cualquier tipo de jugo que se le dé debe estar por debajo de 4 onzas. Eso es entre los niños de 1 y 4 años. Posteriormente, el niño entre los 5 y hasta los 21 años, prácticamente hasta el adulto, esta persona debe tener una educación permanente sobre el manejo nutricional. Esa educación se va a dar por parte del
los padres de familia, por parte de los colegios y por parte del médico, ya sea pediatra o ya el médico general en edades mayores. Existen varios tipos de dietas, pero una de las recomendaciones se llama la Child 1. Ustedes la pueden buscar en internet y la van a encontrar, que define básicamente las siglas de Cardiovascular Health Integrated Lifestyle Diet. Esa dieta es una de las que se ha venido contemplando para el manejo nutricional de las personas entre los 5 y los 21 años. Siempre desde el año de edad hasta los 21 se debe evaluar el peso en relación con el crecimiento, especialmente en los muchachos, en los niños. Esa relación debe ser simétrica. El desarrollo del peso debe ir simétrico al desarrollo de la estatura. Eso lo deben estar analizando padres y médicos. Siempre deben estar conscientes y el médico debe tener la responsabilidad de educar al paciente, de educar a la familia para poder manejar estrategias fundamentales para bajar de peso. Desde el año hasta los 21 años se pueden pedir perfiles lipídicos, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, HDL, glicemia pre, glicemia post. Eso se puede medir para determinar antecedentes importantes de riesgo cardiovascular, pero con una condición, especialmente en los niños, que haya un alto riesgo por parte de la familia, o sea, que haya antecedentes muy importantes familiares que haga pensar que este niño hay que empezar a trabajar o hay que crear una estrategia desde muy precoz para que el niño no tenga estos factores de riesgo adicionales. En los niños pequeños, con respecto a la toma de presión arterial, pues realmente en niños menores de un año, pues definitivamente la toma de tensión arterial, si hay casos muy específicos de patologías muy graves como las patologías renales, en este caso se justifica la toma de tensión y seguramente se hará en forma intrahospitalaria o en forma extrahospitalaria con el manejo y la educación por parte del médico a los padres. La toma después del año de edad hasta los 21 o más debería hacerse mínimo anualmente. Si anualmente esa toma es normal, no hay ningún problema. Pero si esa toma sale alta y sigue siendo alta en diferentes tomas de tensión arterial, se debe seguir el manejo según el algoritmo médico, o sea, según los protocolos que existen en medicina para manejar la tensión arterial, ya sea del año hasta los 10 años o ya sea desde los 18 hasta los 21 años. Todo eso está basado en guías. Actividad física. Desde el nacimiento a los 12 meses, ahí no podemos, digamos, alterar el proceso natural del niño, digamos que de pronto que ande menos ropa, estimularle algunas acciones, pero definitivamente aquí todo el proceso va hacia los padres de familia. Es decir, padres que hacen actividad física, seguramente sus hijos harán actividad física. Entonces todo el proceso está en concientizar a los padres y los padres que están viendo este video en concientizarse de que si no hacen actividad física no pueden esperar otra cosa de su hijo a que no haga actividad física. Por último, el manejo de la actividad física en niños de 1 a 4 años. Hay que manejar juegos activos, hay que manejar juegos lúdicos, hay que disminuir el tiempo en pantalla. Digamos que la guía internacional reduce el tiempo en pantalla, ya sea computadores, televisión, etcétera, a 2 horas diarias, no más. Y se saca ese televisor de la habitación para dejarlo en la sala, para que el niño no se concentre en la televisión, no esté con televisión en el cuarto, que es un factor que también afecta muchísimo el tema del peso corporal, simplemente porque aumenta, estimula el sedentarismo. Por otro lado, estimula el apetito, come y come, y el niño por estar distraído viendo televisión no se da cuenta cuando llega al punto de saciedad. Con respecto a las edades de entre 5 y 21 años, el ejercicio ya debe ser moderado, vigoroso, ya tiene que tener algún tipo de actividad física específica, nadar, correr, montar bici, jugar fútbol, jugar baloncesto, etcétera, que debe ser de moderado vigoroso, es decir, mínimo 1 hora diaria, con una actividad que realmente genere intensidad suficiente y se mantiene la reducción de la pantalla a 2 horas diarias. Posteriormente, hablemos del azúcar. El azúcar se debe evaluar periódicamente junto con el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, y se debe evaluar si está muy alta el azúcar, o sea, estamos hablando de azúcar por encima de 120 miligramos por decilitro, se debe considerar la remisión por parte de su médico al endocrino,
o al internista, según la situación, para que sea evaluado si hay diabetes o no hay diabetes. Eso. En esta última filmina coloco la bibliografía de donde me basé. En los diferentes esquemas y figuras coloco las fuentes que utilicé para bajar esas figuras, buscando que pues todo sea muy bien hecho y que ustedes puedan ver de dónde se saca todo este material bibliográfico. Me gusta la idea que ustedes revisen y profundicen un poco más sobre este tema. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Quiero seguir desarrollando temas médicos conscientes basados en la evidencia. La idea es que ustedes pues se suscriban al canal para seguir fomentando este proceso de prevención y le den un clic a la campanita para que cada vez que yo les genere información les llegue a ustedes el mensaje. Muchísimas gracias.